Hola, bienvenidos a Mil Historias y Más de Némesis. Hoy les traigo una historia original de terror, llamada El demonio de los ojos brillantes. Escrita por mí. Espero que les guste. Mi nombre es Nigel Vegas. Tengo 20 años y voy a explorar una mansión antigua. Las personas de este pueblo dicen que está maldita. Cuentan que en esa mansión vivía un matrimonio joven con 2 niños, una niña de 10 años y un joven de 15 años. Comentan que el matrimonio era feliz y se amaba mucho. Ellos se mudaron a este pueblo antes del nacimiento del niño. Cuando el hombre murió, la mujer y sus hijos no volvieron a ser vistos públicamente. En la mansión se escuchan ruidos extraños como de un animal o de un fantasma. Realmente los del pueblo tienen miedo. Suplican que no me acerque a ese lugar. Yo no creo en eso de sucesos paranormales ni cosas parecidas. Pienso que todo tiene una explicación lógica. ¿Sabes cuántos rumores de casas y lugares embrujados son falsos? La mayoría. Invité a mis amigos Michael y Anastasia a que me acompañen. Afortunadamente aceptaron. He decidido grabar esta aventura, así tendré evidencia que todo lo que dicen de este lugar son solo rumores y que no hay nada de qué temer. Mi amigo Michael es el encargado de grabar las imágenes, Anastasia es la que va a escribir todo lo que suceda aquí. Yo soy el que me atrevo a ir a lugares donde estos cobardes no van. Hemos llegado a la mansión. ¡Wow! Es muy grande. A pesar que lleva muchos años abandonada, se ve en muy buenas condiciones. No vemos que nadie la esté habitando, tenemos mucho cuidado en donde pisamos, aunque se vea bien la estructura, es vieja y puede que ceda un pedazo de techo o de suelo en cualquier momento. Seguimos con mucho cuidado. En el piso de abajo está la sala, el comedor y la cocina. En la sala hay unos sofás, una mesa pequeña y una planta marchita. En el suelo del comedor encontramos unos huesos de animales, hay una mesa familiar con 3 sillas. En la cocina está la estufa, parece en buenas condiciones. En el gabinete no hay comida almacenada, hay una puerta que lleva afuera de la mansión. Subimos al segundo piso, vemos que son 4 recámaras, 3 de ellas las puertas están rotas y una tiene unos papeles extraños en toda la puerta, como si estuvieran sellando algo en su interior. Es extraño ver una puerta de esta forma. Hemos decidido investigar primero las 3 recámaras con las puertas rotas, son más fáciles de entrar. 2 de ellas tienen camas pequeñas como de niños. La primera recámara tiene una cama pequeña con sábanas rosas avejentadas, parece que aquí dormía la niña. Hay un baúl lleno de juguetes. Veo un cuaderno muy viejo, las páginas apenas se ven y la que se distingue un poco lee. Mamá, dice que no puedo ver a Hiro, dice que está enfermo y no puede recibir visitas, pero quiero verlo. Mañana, cuando mamá duerma, lo iré a ver. No hay nada más escrito. Parece que esto lo escribió la niña que vivía aquí. ¡Qué extraño! ¿Será que el niño se enfermó y lo aislaron? ¿Por qué lo aislarían? ¿Sería por una enfermedad contagiosa? Seguimos a la segunda habitación, vemos que tiene una cama matrimonial y la ropa está esparcida por los suelos. Son vestidos de mujer negros y blancos completamente desgarrados. Esto no me gusta para nada, así que decido irme a otra habitación. En esta habitación hay una cama de niño, tiene arañazos en las paredes y en el medio del colchón está enterrado un crucifijo de madera. Esto nos da miedo, así que nos vamos a investigar la última puerta. En la puerta hay un escrito en ella que dice: no se acerquen, un demonio vive aquí, sí, ajá, y yo soy Caperucita Roja. Remuevo los papeles que están pegados en la puerta. Realmente quiero ver lo que hay aquí. De inmediato que la abro, percibo un hedor fuerte. Me tapo la nariz y sigo caminando. Apenas entra la luz. En las paredes hay marcas de garras, hay sangre seca esparcida por toda la habitación. Veo unos periódicos viejos los cuales tienen títulos como: la viuda del Dr. Ríos pide ayuda para salvar a su hijo, según ella supuestamente está poseído por un demonio. El segundo lee: la hija del Dr. Ríos es encontrada degollada en el patio de la mansión, sospechan que un animal salvaje la atacó. El último dice: el Dr. Ríos fue encontrado colgado en su oficina, se cree que fue suicidio. Los periódicos están colocados desde el más reciente hasta el más antiguo. Son de hace 50 años. Veo en el suelo unas páginas de un diario. Mi hijo está siendo atormentado por un demonio desde los 10 años, ni sacerdotes, ni exorcistas han podido sacarle ese demonio. No duerme.
Apenas come. Todas las noches lo escucho llorar y suplicarle al demonio que no lo atormente más. Mañana viene un monje japonés que prometió ayudarme con mi niño. Segunda página lee. Después de una pelea muy intensa con el demonio, el monje lo ha encerrado en la habitación de huéspedes. Me dijo que vendrá otro día a terminar con el demonio. Se nota muy agotado, así que lo dejo marcharse. Antes de marcharse me pide que no abra la puerta por ningún concepto. Me duele aceptar algo así, pero no tengo otra alternativa. Tercera página lee. Mi hija, mi pequeña, Hay tinta un poco esparcida como si lo hubiera caído unas gotas de agua. ha sido asesinada por un animal salvaje. Ahora solamente tengo a mi hijo. Cuarta página lee. Todavía el monje no ha llegado. Mi hijo ya no me contesta, solamente escucho la risa malvada de ese demonio. Última página lee. Hoy terminaré con ese demonio que atormenta a mi hijo. Te salvaré, hijo mío. No puedo leer más, hay manchas secas de sangre. Me está dando miedo y asco ver esto. Siento que me están observando. Ignoro eso y sigo caminando. Me he adentrado en la habitación, ese olor de carne podrida me está dando náuseas. Justo en el medio de la habitación hay una cama, me acerco. Veo en el cabezal unas cuerdas rotas que tienen sangre seca. También hay una sábana que está cubriendo algo, afortunadamente tengo guantes. Así que saco la sábana, la remuevo. Grito del susto y salgo corriendo de esa habitación. Mis amigos se habían quedado afuera de la habitación para tomarse un descanso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Apenas puedo hablar, me tiembla todo el cuerpo y mi voz apenas sale. Hay un cuerpo momificado. Creo que era de mujer. Le respondí a ambos muy asustado. ¿Qué? ¿Qué? Exclaman ambos asombrados. Pienso, esto hay que reportarlo a las autoridades. Estoy temblando. No puedo ni tomar el celular para hacer una llamada a la policía. ¡Qué espantoso! Acabo de ver el cuerpo de una mujer momificado. Su rostro casi irreconocible tenía un gesto de dolor, parte de su piel fue arrancada como si un animal hambriento la hubiera despellejado, su cráneo estaba abierto de ambos lados, eso hacía visible su cerebro. Sus ojos habían sido extirpados. Había sangre seca en su traje negro y blanco avejentado y en sus manos tenía un crucifijo. Creo que estaba orando cuando fue atacada por el animal. Uf, me estoy comenzando a sentir mal. Tranquilo. Vamos a llamar a las autoridades, vamos afuera. Expresó Michael. Llegamos a la puerta principal y no se abre. Michael toma su celular y trata de llamar, pero el celular no tiene señal. La cámara y los celulares han dejado de funcionar. Me estoy poniendo más nervioso. A pesar que mis amigos están calmados, sé que están ansiosos. Sus rostros y sus gestos los delatan. Hemos decidido ir a la cocina, habíamos visto una puerta de salida. Giran la cerradura, pero no se abre. ¿Por qué no se abre? En ese momento escucho una risa que me hace voltear. No veo a nadie. Le digo a mis amigos, ¿escucharon eso? Creo que he escuchado a alguien reírse. Michael y Anastasia aseguran no haber escuchado nada. ¡Qué extraño! Vuelvo a escuchar esa risa, se escucha muy cerca. Anastasia vuelve a girar la cerradura con más fuerza y rapidez, está muy nerviosa. Creo que ha escuchado lo mismo que yo. Siento un fuerte escalofrío recorrer todo mi cuerpo. De repente escuchamos rasguños en las paredes. Ese ruido nos hace mirar a todas partes, un olor fuerte a sangre se intensifica. Emerge de la oscuridad un joven de cabellera negra y larga. Su piel es tan pálida que parece nieve, no tiene zapatos. Viste con una túnica blanca desgarrada manchada de sangre. Sus uñas son tan largas que parecen garras. Se sonríe de una manera malvada y perversa. Sus ojos son azules brillantes. Nos está mirando fijamente. Michael entra en pánico y ha salido corriendo para la sala. El joven se apareció enfrente de él, con una sonrisa malvada, y con sus enormes uñas ha atravesado el pecho de Michael, exponiendo el corazón. Puedo ver que aún late. Ha sido tan rápido que a mi amigo no le ha dado tiempo ni de gritar. Anastasia salió corriendo para el comedor, el joven de ojos brillantes con su manita derecha ensangrentada, atrapó a mi amiga, la tiene agarrada de los cabellos, la levanta y con sus garras la degolló. El joven parece disfrutar lo que está haciendo. Ensangrentado y con esa horrible sonrisa se va acercando. Yo no me puedo mover.
Estoy paralizado. Él me alcanza. Me ha tomado por el cuello, me levanta. Sus garras se clavan en mi piel, siento un líquido caliente que sale de mi estómago, cada vez mi respiración se hace más pesada, hasta que mis ojos dejan de verlo. Pasan unos días. Noticias primera plana. Han sido asesinados 3 jóvenes. Los cuerpos fueron encontrados afuera de la mansión abandonada. ¿Sospechan de un animal? Gracias por su apoyo. ¿Quieren estar informados de mis nuevos proyectos? Suscríbete y sígueme en Facebook, Twitter, Instagram y mi página web https://1000historias y más de Nemesis 2 webnode.es/. Nos vemos.